Y hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Sebastián Martín y hacía tiempo que no venía por aquí. Es un vídeo totalmente improvisadísimo. Estoy living con lo que me acaba de llegar. Ya lo estáis viendo en el título. Sí, tengo nueva cámara, tengo también nuevo objetivo. Nos pasamos a Sony, dejamos atrás Nikon y eso quiere decir que la calidad de vídeo, de fotografía va a mejorar de una forma abismal. Este es el unboxing de la Sony Alpha 7C y el objetivo de Tamron 28-75. Aquí tengo el paquetito. No se va a ver mucho, ¿vale? Pero bueno, yo os lo voy enseñando. Me acaba de llegar por UPS. Lo compré por medio de Amazon. Y bueno, digo, voy a hacer el unboxing. Aquí tengo mis tijeras ya preparadas. Y vamos a darle caña. O sea, vamos a ver. Y tenía ya tiempo pensando en cambiarme de cámara, ¿vale? No estaba contento con Nikon. La cámara que tenía la compré hace muchísimo tiempo, la verdad. Me ha valido muy bien, pues, sobre todo para fotografía. Pero quiero volver a YouTube, a darle caña, a grabar un poquito más profesional. Además también la necesitaba para otros proyectos. Y Sony era lo que yo quería. O sea, llevo muchísimo tiempo comparando, viendo cuál es mejor, cuál es peor, qué cámaras comprar, qué objetivos, cuánto invertir, y finalmente pues sabemos que Sony va muy bien para vídeo y hay una gama de objetivos bastante amplia, no solo propietarios sino también otras marcas como Tamron. Y nada, para adelante. Así que a partir de ahora voy a ser un fiel comprador de Sony, porque claro, esta cámara también necesitará accesorios y demás que también espero traeros próximamente por aquí. Aquí me viene la camarita y el objetivo, y bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. En primer lugar tenemos por aquí la cámara Sony A7C, ¿vale? A ver si no veo el reflejo. Sí, Sony A7C. La he comprado sin objetivo, ¿vale? He comprado solo el cuerpo. Venía con un 28-60, pero bueno, ya que la compraba decidí comprar un objetivo de un poquito más calidad, con un poquito más de luminosidad, un poquito más de apertura. Y he comprado, como digo, el 28-75 de Tamron, ¿vale? Aquí lo tenemos. Este va a ser, a partir de ahora, pues mi conjunto ideal para fotografía y para vídeo. Esto fuera. ¿Y por dónde empezamos? Claro, podemos empezar por lo más top, que es la cámara, o por el objetivito. Bueno, pero vamos a empezar por la cámara, venga. A mí yo también tengo ganas de ver cómo es. La caja es súper pequeña, ¿vale? Esta cámara realmente salió en el 2020, hace unos meses. Es relativamente nueva y tiene una particularidad muy interesante que la hace una cámara todoterreno para llevarla siempre en la mochila, pero con una calidad abismal, ¿vale? Parte de que tiene un cuerpo APS-C, o sea, un cuerpo muy similar al de Sony Alpha 6400, 6000, toda esa gama, ¿vale? De cuerpos APS-C, pero es full frame, con toda la calidad de, por ejemplo, la Sony A7 III, de la mitiquísima Sony A7 III, ¿no? Como digo, va genial, sobre todo para vídeo, y tiene algunas particularidades que han hecho pues, que me decante pues, por esta cámara. Así que nada, esta es la caja. Y nada, pues después por aquí nos viene que puede grabar en 4K, los sensores, 24,2 megapíxeles. La ISO va de 100 a 51.200. Tiene 693 puntos de enfoque. Yo me he peleado muchísimo con el enfoque en la Nikon y creo que lo voy a disfrutar mucho. Todos los temas de enfoque, del traqueo que tiene al ojo, al rostro, vamos, creo que va a ser una gozada utilizarla y lo voy a disfrutar. Estoy deseando ir por ahí a sacar fotos, a hacer cosas, a grabar, vamos, hasta hacer documentales si hace falta. Entonces vamos a abrirla. Viene aquí con el precinto de Sony. Perdón que no se vea como lo abro y como tal, pero es que no tenía planteado hacer este vídeo y el setup pues
estoy grabando directamente con la Logitech Stream Cam y con el brazo y con el Blue Yeti. Todo este set de grabación, además me estoy iluminando también con los focos del gato. Todo esto también es nuevo, así que próximamente también os hablaré de todo este nuevo setup que he ido montando poco a poco en todos estos meses que no me habéis visto por YouTube. Todo hay que decirlo. He estado bastante desaparecido, pero bueno, los que me conocen bien saben en lo que estoy metido ahora mismo. Instrucciones, papeles y cuestiones varias que nadie se lee pero que están bien. Garantía, importantísimo. Y bueno, pues por aquí tenemos ya diferentes cositas, ¿vale? Nos viene por ahí las correas, la cámara, batería. Vamos a ver. Batería original de Sony, no podía ser de otra forma. Estaría feo, ¿no? Vale, bastante pesada además. Vale, esto es la batería, el modelo es el NPFZ100, ¿vale? De 280, ¿vale? Miliamperios y bueno, dicen que dura bastante esta batería. Correíta con el logo de Sony Alpha, ¿vale? También mola mucho. Nos viene aquí también un adaptador. ¿Un adaptador para qué? Pues esta cámara tiene una particularidad y es que la batería, en la caja no viene un adaptador para cargar la batería, sino que la batería se carga directamente en el cuerpo de la cámara. Es decir, mediante este transformador, que es como un transformador que vendría en cualquier cargador, se conecta por aquí a la corriente y por aquí a la cámara mediante USB y se carga la batería directamente en el cuerpo de la cámara. Esto puede ser práctico en algunas cuestiones y de todas formas he comprado ya, estoy pendiente de que me llegue un pack de baterías y un cargador, pues para poder también cargarlas de forma independiente y tener más baterías. Luego, ¿qué más por aquí? Luego cable para poder cargarla. Nos viene con el cargue con este adaptador que nosotros no vamos a utilizar y sí con el europeo que nosotros utilizamos en España, ¿vale? Y luego, pues por aquí tenemos a la joya de la corona, ¿vale? Que es súper chiquita. Es que parece de juguete, realmente. La tenemos por aquí, ¿vale? Voy a ver si viene algo más en la caja y ahora os la muestro. A ver. Vale. Y cable de USB a micro USB para cargarla, ¿vale? Con este es el cable que va a ir a este transformador de aquí, ¿vale? Y con esto va la cámara y la corriente y se carga, ¿vale? Esto por aquí. Y tenemos por aquí... Ay, qué chiquita es. La cámara. Sony Alpha 7C. C de compacta, ¿vale? Es una maravilla. Es súper chiquitita. No pesa nada, es verdad que no tiene la batería, pero es súper pequeña. De hecho, es que es muy pequeña, realmente. Recordemos el cuerpo de una APS-C con un sensor full frame, ¿no? Tiene el visor electrónico, lo han puesto a un ladito, ¿vale? Se han quitado algunos botones, también por espacio supongo, respecto a la Sony A7 III, que es realmente como la hermana mayor, ¿vale? Pero vamos, tiene la mayoría de configuraciones, todos los botones, la ruleta, los menús y algo que a mí me encanta y sobre todo ha sido un factor clave para poder comprármela porque lo necesitaba, sobre todo cuando acabo vídeos aquí para YouTube y demás, es la cámara abatible. Cámara abatible completamente con la que podemos vernos, la que podemos bloguear perfectamente, ¿no? Y podemos estarnos viendo y podemos pues vernos directamente, ¿no? Y cuando grabe en estudio pues me va a ser mucho más fácil enfocarme porque además se puede controlar directamente desde el ordenador, la tablet o el móvil, me puedo ir viendo. Es una pasada esta pantalla y yo necesitaba algo así. Luego por aquí tenemos slot para micro SD, una sola tarjeta. Y bueno, también tenemos por aquí
toma de micrófono, ¿vale? Para poder conectarle un micrófono externo para que el audio sea muchísimo mejor. Y luego también aquí tenemos pues toma de auriculares para monitorear el audio, HDMI y micro USB. HDMI no, perdón. USB tipo C, ¿vale? Luego por este lado tenemos el loguito de NFC, porque se puede conectar con el móvil por NFC y pasar las fotos y los vídeos súper rápido. Esto viene ideal para redes sociales, realmente. Luego tenemos arriba los modos y los diales, ¿vale? Tenemos todas las ruletitas, el botón dedicado para grabar, los modos, las ruletitas, el disparador, ¿vale? Y es una pasada, es súper pequeño, no pesa nada y está guapísima, realmente, está guapísima. Y montura E, ¿vale? Tenemos aquí el sensor, ahí tenemos el sensor, que lo voy a tapar porque soy de aquellos que se ponen nerviosos cuando el sensor está al aire libre y puede entrar polvo o cualquier tipo de cosa. Y vamos con el objetivo que va a acompañar a este cuerpo, el Tamron 2875 a 2.8. Un objetivo bastante luminoso. Es mucho más luminoso que con el objetivo con el que venía con el kit, con ese 2860, y sobre todo lo he comprado por eso. Es verdad que el que viene con el kit es mucho más compacto, mucho más pequeñito, pensado para viajar. Sony ha pensado en esa cámara para que se lleve a todas partes, para que sea todoterreno, para hacer blogging, cuando te vayas de viaje, grabar, hacer fotos. Pero bueno, este es un poquito más de calidad y me lo han recomendado. He visto muchísimos vídeos, muchísimos reviews aquí en YouTube sobre este objetivo y todos recomiendan que es un objetivo para estar siempre montado en la cámara, o sea, que te vale para todo. Luego lo puedes complementar pues también, pues por ejemplo, con un 17-28, que es el que estaría por debajo, y luego también hay uno de 70-105, creo, 70-100, no me acuerdo muy bien, ¿vale? Y ahí con esos tres pues abarcarías todo el espectro, ¿no? Pero para empezar, para hacer mi primera cámara Sony, mi primer objetivo, va genial, ¿vale? Me va a valer para todo, realmente, para vídeo, para foto, para hacer retratos de paisajes, me va a valer para todo. Y bueno, estoy con cuidado porque no quiero liarla con el objetivo, pero está aquí enganchado, ¿vale? A ver, ¿cómo se abre esto, tío? Ok. Vale, pues por aquí. Por aquí tenemos el objetivo, que el objetivo en comparación con la cámara, no sé yo decirte cuál es más grande. Es que es enorme, realmente. Venga, hasta aquí tenemos el objetivo. Tendré que comprarle una fundita. ¡Wow! ¡Wow! Aquí lo tenemos. Tamron 2875 con una focal 2.8. Súper luminoso. Con zoom. Y aquí está. Aquí está. Guapísimo. Guapísimo. Viene aquí también con el parasol, que se le puede quitar. Lo tenemos aquí. Y le va a ir súper bien. Tenemos aquí el parasol, que se lo podemos poner para cuando grabemos en exteriores, saquemos fotos. Y mola mucho, ¿vale? Tenemos el... Mola mucho, está muy guapo. Queda un cuerpo, a ver, considerable, ¿vale? Con el objetivo kit hubiese sido un poquito más llevadero. Pero bueno, esto en una bolsa de viaje tampoco ocupa tanto, lo puedes desmontar si te es más fácil y la calidad va a ser abismal. Te puedes suscribir para poder ver todo el contenido que va a venir próximamente. Si te interesa esta cámara o este objetivo, todo relacionado con cámaras Sony y demás, suscríbete porque pienso traer muchísimo contenido relacionado con esta cámara. Activa la campanita para que te llegue una notificación así de repente cuando a mí me dé por hacer vídeo. Y sígueme también si quieres en redes sociales y ahí podrás enterarte de todo mucho más rápido. Así que nada, nos vemos próximamente y nada, que vaya bien.